Esa muy buena película de Sam Mendes, por cierto, con un gran, para variar, Tom Hanks. Y cómo se las hacen pasar a Jim Carrey en el show de Truman, con la que me está cayendo. ¿Y desde dónde me está cayendo? Pensará Jim Carrey. Pues desde los cielos y desde un estudio de televisión, desde la mente maquiavélica de los más media, en una escena en la cual le llueve únicamente a él, como en las películas de dibujos animados, que hay una nube encima del personaje. Pues aquí lo mismo, que le hacen la vida imposible al pobre manipulado Jim Carrey, que por cierto esa película ha quedado desfasada, igual que Her, la película de Spike Jonze, que parecía todo muy futurista y mucho de ciencia ficción, pero ya habéis visto que la realidad supera a esta última, a la ficción y hasta a la ciencia ficción. Y en Amadeus, pues cuando entierran a Mozart, en la soledad más absoluta, llueve mucho. El cielo está llorando. Y ahora viene una apreciación muy personal de una película que se llama La Guerra de los Rose, dirigida por Danny DeVito, nada menos, y protagonizada en el año 89 por Michael Douglas y Kathleen Turner. ¿Qué ocurre en esa película? Llueve, en una escena al principio llueve. ¿Y qué pasa si llueve? Pues que si llevas una chaquetilla y no paraguas, pues te pones la chaquetilla encima de la cabeza, como hace Kathleen Turner. Debajo de la chaquetilla, Kathleen Turner lleva una blusa blanca. ¿Y qué ocurre? Pues que la chaquetilla protege su cabello, pero no el resto de su cuerpo. Y entonces lo que hace la lluvia es mojar su blusa blanca. Y no voy a decir más lo que se transparenta tras la blusa blanca de Kathleen Turner. Gracias, mamá naturaleza. Y en los paraguas de Cherburgo. ¿Qué ocurre en los paraguas de Cherburgo? La maravillosa película musical de Jacques Demy del año 64. Pues sucede que Catherine Deneuve, para empezar, trabaja en una tienda donde venden paraguas. Y ahí se marca la jugada, ¿no? Que no sé si se le podrá llamar paragüería a esa tienda. Lo que sí está claro es que si Catherine Deneuve trabaja en una tienda donde se venden paraguas, en esa película tiene que llover. Hombre, mucho no llueve, pero al final de la película está obligado que caigan unas cuantas goticas del cielo, porque Los paraguas de Cherburgo es una película musical, pero es una maravillosa película romántica. Y claro, al tono de la película, porque en Los paraguas de Cherburgo pasa algo como en Romeo y Julieta, pues en el final tiene que llover. Vamos, que si llueve, cuaja y nieva, al final nieva, añadiendo más dramatismo a ese amor imposible entre Catherine Deneuve y Nino Castelnuovo. Todo ello aderezado, por supuestísimo, con la maravillosa I Will Wait For You de Michel Legrand. Y con la música de Bernard Herrmann, alguien dice esta frase: algún día una lluvia de verdad se llevará toda esta basura de las calles. ¿Dónde se dice esa frase? Pues en Taxi Driver. La dice Travis Bickle al volante del taxi más famoso de la historia del cine. Lo dice sobre una Nueva York mojada, porque acaba de llover. Ese personaje recién llegado de la guerra de Vietnam, que se refugia del mundo, rondando con su taxi por las noches de la ciudad. Y ahí es cuando ve todo lo que no le gusta. Todo lo que una guerra como la de Vietnam, según él, no está bien, desde que este conflicto bélico le trastornara la mente. Y llueve, y mucho, y muy importante, en El Cabo del Miedo y en El Cabo del Terror, en las dos películas. El Cabo del Terror, la versión del año 1962, con Gregory Peck y Robert Mitchum, de J. Lee Thompson, y el remake que 30 años después realizó Martin Scorsese con Robert De Niro y con Nick Nolte, y con Robert Mitchum y Gregory Peck haciendo sendos papeles secundarios en esta última película de Marty.
Pues a los que habéis visto El Cabo del Miedo o El Cabo del Terror ya sabéis cómo acaba la película. Para los que todavía no habéis visto ninguna de las dos versiones, no os diré en qué consiste ese final, pero hasta Cruz y Raya hizo una parodia. Bueno, pues ya sabéis bajo qué fenómeno atmosférico se desarrolla esa escena. De la versión de Martin Scorsese, ojo, porque en la primera no llueve. Y no digo más, pero es el elemento perfecto, el agua, tanto la caída del cielo como la que llena el cauce de un río, es el elemento perfecto para finalizar esa película inquietante, terrorífica y vengativa. Luego la lluvia puede jugar un papel incluso poético, como por ejemplo en dos películas tan dispares como Tres colores azul de Krzysztof Kieslowski y Sin City, basada en el cómic de Frank Miller. Dos películas, por cierto, que juegan con la lluvia y los colores. Y vamos a nombrar una comedia donde la lluvia también tiene su participación, como es en la desternillante Aterriza como puedas. Esa parodia de las películas de catástrofes que tan de moda se pusieron en los años 70. Bueno, pues para aterrizar ese avión también tienen que sortear pues alguna que otra tormenta de lluvia, como no podía ser de otra manera. Y ya que hemos nombrado antes a Martin Scorsese, lo volvemos a traer ahora porque anda que la lluvia no tiene importancia vital en Shutter Island del año 2010. Ese hospital para tratar a personas enfermas mentales, situada en una isla, nada más y nada menos. Pues evidentemente tiene que llover. Tiene que llover mucho para que esa isla parezca ya que esté anclada en el fin del mundo. Como también es importantísima la lluvia en Hijos de los Hombres, de Alfonso Cuarón. Buena película, por cierto. Ahora que está de moda eso del plano secuencia, debido a 1917. Bueno, ya en La Soga del año 48 había mucho plano secuencia. Pero en esta Hijos de los Hombres, aparte de los planos secuencia, llueve en algún momento. Pero lo importante es los cielos, aunque no llueva. Los cielos que parece que estén a punto en todo momento, esos cielos grises, siempre encapotados, estén a punto de romper aguas, y nunca mejor dicho, si tenéis en cuenta el final de la película. Ese tono de fin del mundo, esas tonalidades grises casan muy bien con ese matiz apocalíptico. Y si de apocalipsis hablamos, aparte de Apocalipsis Now, Apocalipto. Para mí, buena película de Mel Gibson como director, al contrario de otras que ha dirigido. Y traemos a Apocalipto a colación porque es otra de esas películas en cuyo final se hace presente la lluvia. Claro que aquí tiene excusa Mel Gibson, porque estamos en un país o en una zona del Imperio Maya. Ya sabéis, está ambientada justo en la época en la que iban a llegar los conquistadores españoles. En esta zona es más fácil que llueva o que diluvie. Bueno, pues las andanzas de la familia que se pega huyendo durante toda la película llegan a buen término al final, pero bajo la lluvia. Había que poner las cosas un poquito más melodramáticas. ¿Escuchas? Lloviendo cine. Y el señor Woody Allen, que luego voy a nombrar de nuevo, sabe utilizar muy bien los fenómenos atmosféricos, como por ejemplo en la película Match Point. Y esta escena es apuntada por Juan Solo. Tórrida, muy tórrida la escena, a pesar de la lluvia, la que protagonizan Scarlett Johansson y Jonathan Rhys-Meyers. Menuda escena y menudas consecuencias, las que se derivan de ese breve pero intenso
Encuentro en la campiña. ¿Y cómo acaba? 4 bodas y un funeral. Pues pasados por agua, Andy McDowell y Hugh Grant. Una vez acabado todo el repertorio de bodas y de funerales. Para que veáis que una película puede acabar con lluvia, pero para bien. Escena que puede remitir a otro beso legendario de la historia del cine, como es el de George Pepper y Audrey Hepburn, del que os he hablado antes en Desayuno con Diamantes. Y en Parásitos, la película ganadora de los Oscars de 2020. ¿Qué pasa en Parásitos? Pues que se viene anunciando una tormenta, pero de estas de las de agárrate que hay curva desde el comienzo de la película. Y cuando sucede esa tormenta, pues menuda. Lo que le pasa a la familia impostora, a la familia parásita, porque lo pierde absolutamente todo. La casa inundada, los enseres todos perdidos, pues normal que se vayan a la casa de la opulencia. Y cuando se escapa Tim Robbins, en cadena perpetua de la cárcel, esa lluvia liberadora, absolutamente bien deseada y bienvenida. Inolvidable ese plano de la película dirigida, nunca se dice el director, Frank Darabont, que hizo también La Milla Verde y alguna que otra, pero que bueno, ya no se le recuerda. Y si hablamos de lluvias, pues anda que no llueve en El año que vivimos peligrosamente. Aquella película ambientada en Indonesia, que claro, allí llueve y llueve también, un poquito, en esos climas. Pues hay una escena en esta película dirigida por Peter Weir, en la que Sigourney Weaver, bajo la lluvia, toda una escena sin diálogos maravillosa. Bajo la lluvia, en esa convulsa situación del país asiático, acude en busca de Mel Gibson, que es el otro protagonista de la película. Acude en busca de Mel Gibson, bajo techo, ya digo, sin diálogos. Él la ve y no se necesitan decir más para fundirse en un beso, en un abrazo, con Sigourney Weaver fascinantemente empapada de agua, con la música de Vangelis de fondo. Y hay que ver lo bien que le sienta en esta película el agua a Sigourney Weaver y lo bien que le sentaba a Kathleen Turner en esa película de la que os he hablado, de La Guerra de los Rose, 2 actrices de la misma quinta, más o menos. Y en Forrest Gump, ¿qué dice Tom Hanks en Forrest Gump cuando en la guerra del Vietnam se pone a llover? Pues dice que un día se puso a llover y no paró en 4 meses de hacerlo. Elemento irónico aquí, las gotas de lluvia. Y entre las muchas canciones que podríamos poner que contienen la palabra lluvia, podemos nombrar pues a 2 que merecen ser dichas, como por ejemplo The Rain in Spain, la canción de My Fair Lady, la película de George Cukor del año 64 con Rex Harrison y Audrey Hepburn, el mito de Pigmalión. ¿Qué ocurre con la canción de Rain in Spain? ¿Por qué la traigo aquí? Pues porque es una de las canciones que Rex Harrison enseña a Audrey Hepburn para que ésta aprenda a hablar correctamente el inglés académico y deje atrás el inglés cockney. En el original, la letra dice algo así como The rain in Spain stays mainly in the plain, una especie de trabalenguas, que se podría traducir como que la lluvia en España permanece principalmente en la llanura. Bueno, pues aquí, cuando se estrenó la película, la estrenaron en 2 versiones, en la versión inglesa subtitulada y en la versión española, doblada, como todas las películas americanas o extranjeras que se estrenan aquí. Pues en esta segunda versión doblada no se conformaron con doblar los diálogos de la película, sino que también tradujeron y doblaron las canciones al español. Entonces, de The Rain in Spain, la cosa cambió a La lluvia en Sevilla. Es pura maravilla. Bueno, pues aparte del mejor o peor gusto a la hora de traducir las canciones de esa película, se produjo algo realmente curioso, porque a Audrey Hepburn en el original
le doblaron la voz